Los afiladores de cuchillos jamás trabajaron por las tardes. Al amanecer, dilatando con extraña minuciosidad cada uno de sus gestos, el afilador de cuchillos se incorporaba perezosamente de la cama, le daba un beso a su mujer aún dormida, se vestía, bajaba al portal, engrasaba el piñón de la bicicleta, la cadena, los rodamientos de la afiladora, llenaba un garrafón con agua, cogía su ingenio del manillar, salía a la calle, miraba al sol sobre el alto y con la mansedumbre de lo cotidiano se decía: buenos días. A sus 50 y tantos remontaba a pie las cuestas hasta el puerto. Después pedaleaba con su mirada clavada en el valle, contemplando aquellos 3 pueblos que deberían de ser invariablemente su pan de cada día, y se dejaba llevar levemente por la inercia hasta la venta. Tomaba un vaso de buen vino y poco después le decía al Ambrosio: ya te pagaré a la vuelta. Retomaba el camino y un rato a pie y otro andando se acercaba a Villa Clara. Ya en el pueblo, el afilador de cuchillos voceaba sus ofertas, unas veces ilusionado, las más vencido. A tan temprana hora nadie se asomaba para gritar desde el balcón o apoyado en el alféizar de un ventanuco: usted! ¡Espere! El afilador de cuchillos quitaba el caballete de la bicicleta, la cogía del manillar y caminaba por empinadas calles hacia la plaza de la iglesia, al tiempo que deslizaba las 7 notas del puntual reclamo entre sus labios y seguía voceando la calidad y la rapidez de sus servicios y dando los buenos días a las primeras mujeres que se acercaban a las tiendas. «Mucho calor, ¿eh? Y tanto, y tanto», o deteniéndose a charlar con algún mozo de su quinta. En la plaza, el afilador de cuchillos interpretaba de nuevo su melodía, voceaba sus descuentos y miraba a su alrededor, hacia los tendidos desiertos. Quitaba el caballete por segunda vez, cogía el manillar y, cabizbajo, comenzaba a desandar las calles de Villa Clara. De vuelta, paraba en el casón de la Rosana, entraba en el portal y silabeaba sus notas con ardiente, consolada, amarga o asumida tristeza. La Rosana se bajó con un cuarto de pollo, unas rebanadas de pan, el cuchillo y las 100 pesetas. Antón se despidió y emprendió su camino de regreso, pedaleando con gran esfuerzo, cansado, dolido. Al mediodía llegaba a la venta, pagaba el vaso de la mañana y compraba el cuartillo de vino. En el alto se detenía y repasaba con un mirar intenso su casa y su entorno, elevando sus ojos al cielo y un suspirar orante a ese Dios de su llanto cotidiano. Hay que escupir sobre las entrañas, Antón. Ya en el portal ensayaba una obligada mueca de alegría en su rostro fruncido, dejaba aparcada la bicicleta, subía las escaleras y se entraba. Entonces María le da un beso en la mejilla y Antón le entrega el pollo, las rebanadas de pan, el cuartillo de vino y las 82 pesetas de las vueltas. Los afiladores de cuchillos jamás trabajaron por las tardes.